Todo regreso a un punto y contrapunto. 1 millón de jóvenes reciben 3,600 pesos mensuales a cambio de ser capacitados con las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral. 100,000 de ellos son jóvenes indígenas en zonas rurales y otros 905,000 están en distintos centros de trabajo. Y la mayoría no son las grandes empresas que podrías imaginar. Por lo pronto, las inscripciones se han suspendido y la Secretaría del Trabajo ha señalado que buscará robustecer la operación el próximo año. ¿El programa es lo que esperaban los jóvenes o no están recibiendo la capacitación esperada? Veamos el contexto. A 7 meses de su implementación, la Secretaría del Trabajo informó que se cerrarán por el resto del año las inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 905,000 aprendices terminarán su capacitación el próximo año en 157,000 centros de trabajo, según la dependencia, con la experiencia y habilidades técnicas necesarias para incorporarse al mercado laboral. La Secretaría del Trabajo reportó que el 74% de los inscritos se habían incorporado a alguna institución privada. Este lunes, Luisa María Alcalde reconoció que los talleres y pequeños negocios han recibido a más jóvenes. El diario El Financiero informó que solo 2% lo hacen en una gran empresa, el 22% de las vacantes ocupadas son en el sector ventas o comercio, 17% en servicios así como actividades administrativas, 15% en oficios, 8.6% en actividades agropecuarias y 5% por profesionistas. En redes sociales y en distintos medios se ha denunciado además que los tutores piden a los becarios una parte de su pago o bien que no reciben capacitación adecuada y, por ejemplo, son destinados a tareas de limpieza o a labores no relacionadas con su especialidad o grado de estudios. Además, el diario Milenio publicó denuncias de los delegados estatales por robos de identidad y hackeo de cuentas. El 43% de los inscritos tienen estudios de preparatoria, el 28% secundaria y el 28% carrera universitaria. Según las reglas de operación, la capacitación debe brindar herramientas prácticas para la inclusión en el mercado laboral. En enero pasado, Grupo Bimbo, considerado uno de los 100 empleadores más atractivos del país, anunció que podía recibir este año a 2,000 jóvenes, pero según información recabada por El Financiero, a través de una solicitud de transparencia, solo recibió a 504. Quien más aprendices registra es la Asociación Mexicana de Bancos con 1,634, pero en abril, cuando anunció su participación en el programa, dijo que esperaba recibir este 2019 a 6,500 becarios. Las entidades con más jóvenes registrados es la región sur-sureste del país, empezando por Chiapas con 81,000. La Secretaría del Trabajo señaló que en los próximos meses buscará identificar mejores prácticas y robustecer la operación del programa para 2020. Según datos de la OCDE, el 22% de la población joven mexicana no estudia ni trabaja. El promedio en el resto de los países miembros de la organización es del 15%. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue anunciado como tal vez el programa pues más promisorio, el que más esperaba o del que más espera de este sexenio. Las cifras, sin embargo, de las empresas privadas, grandes empresas que tienen mucha huella nacional, como estas tiendas de autoservicio que hay en prácticamente cada esquina del país, que de repente reportan solamente 200, 300 jóvenes en este programa. Hoy en la mañanera el presidente se enojó con una reportera que lo increpaba y que le cuestionaba sobre este programa. ¿Cómo lo ves, querido Alejandro? Pues yo creo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las mayores logros en lo que va de la presente administración. Vincular a 900,000 jóvenes en menos de 8 meses y 100,000 más en comunidades indígenas es algo que no tiene precedente a nivel internacional. Estamos hablando de que el público que va a atender este programa equivale a poblaciones como la de países de Eslovenia, por poner un ejemplo. Es enorme la tarea y la idea es que ni un joven que no esté estudiando y trabajando y quiera recibir capacitación se quede fuera. Es un programa universal y creo que va por muy buen camino. Lamentablemente hemos visto que la cobertura de en los últimos días pues se ha centrado en el gorgojo del arroz, ¿no? O sea, y no en la película completa. Y yo creo que es inadecuado calificar o evaluar un programa por los casos excepcionales y no por la regla. Y ojalá pues platicaran o se acercaran más bien a ver lo que está pasando con este programa, cómo está cambiando vidas, no solamente de los jóvenes, que finalmente alguien les está volteando a ver, mientras que los gobiernos pasados se les dio la espalda, mientras eran utilizados como carne de cañón, mientras había programitas chiquitos, fragmentados, que no tenían impacto en la vida de los jóvenes, los tutores, cómo se están haciendo cargo, porque hay que decir que hay una corresponsabilidad del sector privado por hacerse cargo de que su joven no se quede atrás, que este es un programa que involucra a más de 157,000 centros de trabajo que día con día están capacitados
capacitando a los jóvenes, los familiares, cómo están contentos de que sus hijos y sus hijas están descubriendo su vocación, están saliendo adelante, las empresas cómo están sumando el talento para ser más competitivas y productivas, las comunidades cómo se están atractivando la economía a escala local, cómo se están dinamizando los mercados internos a raíz de un mayor ingreso y de un mayor flujo de liquidez en las tiendas, y eso se ve en las cifras de incremento al consumo. Entonces, yo creo que el programa va por muy buen camino, y sobre todo me resulta sorprendente que los gobiernos anteriores no vieran el enorme potencial que tiene la capacitación en el trabajo y sumar a millones de jóvenes que no estudiaban y no trabajaban a actividades productivas. Para ellos eran cifras sin rostro, sujetos conflictivos, eran daños colaterales, y hoy pues son el motor de la cuarta transformación. Ana Villagrán, contrapuntos, a ver. Pues es que si empezamos con este motor, pues es un motor muy averiado, y un motor que en 9 estados de entrada ya se vieron casos de corrupción donde participan los mismos jóvenes, o de hecho las empresas que están pues incluyendo a estos jóvenes de este programa. No, o sea, me parece que en esencia pues suena muy bonito. Sí creo que es un proyecto increíble, que estén apostando por la capacitación de los jóvenes, no apuestan por la educación, tampoco por la creación de mejores empleos, pero quizá por esto sí. Suena bien, pero el tema es que de buenas intenciones pues no viven los mexicanos, viven de buenas acciones. Y esto es lo que ocurre cuando un gobierno como el que estamos enfrentando, la 4T, pues está regalando dinero así, a diestra y siniestra, y nos estamos enfrentando a casos, por ejemplo, como en Nayarit y en Chiapas, donde empresas fantasma ya están cobrando los recursos. O sea, y entonces, ¿qué ocurre? Porque pues el gobierno federal, con este embate contra la corrupción, pues no ha tenido la capacidad de estar operando, que si es un programa tan estrella y tan importante, pues ¿por qué no está evitando los delegados regionales que tanto nos presumieron con bombo y con platillo, los virreyes de varios estados? Pues no se supone que eran los encargados de ver que el dinero no se estuviera pues filtrando y perdiendo, porque entonces pierde cualquier capacidad y cualquier pues intención de acción. O sea, porque entonces observamos que el presidente no destina el dinero ni a deportistas, ni a los medallistas, que tenemos un Del Toro que sí está haciendo el trabajo de los que no están haciendo. O sea, a lo que voy, el dinero que están invirtiendo hoy en programas como este, que por muy buenas intenciones no está funcionando, podrían estarlo invirtiendo de otra manera totalmente distinta y esquemática para el bienestar realmente y el desarrollo de muchos mexicanos. El valor, Ana, entonces, de mirar a los ojos a uno de los jóvenes que asisten diariamente a una capacitación, Chiapas, y Guerrero, decirle Nayarit, que no está San Luis Potosí, funcionando. Sonora, Tabasco, Yucatán ya demostraron que no está funcionando. No, tú estás dando una nota del milenio falsa. Esto no es un gorro ojito. O sea, esto es un error. A ver, el problema de la 4T es que no son capaces de decir, oigan, si nos estamos equivocando, le estabas sí lo diciendo a podemos Stephanie que no te gritara. corregir. Entonces, o sea, creo que, o sea, ¿por qué no son capaces de decir nos estamos equivocando, algo no anda tan bien? Vamos a ver cómo lo corregimos. A ver, Velos. Lo que Ana quiso decir es, a los jóvenes medallistas que sí hacen algo, sí hay que darles dinero; a los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni nada, pues mejor no hay que darles nada y que ahí se queden en la indominia. Eso es lo que quiso decir. Muchísimas gracias, traductora, servicio aquí. Es lo que quiso decir. Ella hablaba de casos de corrupción que no están comprobados, y me parece muy peligroso que diga en este espacio que hay jóvenes que participan en esquemas de corrupción. ¿Y todo lo que tú dices está comprobado? Que hay jóvenes que participan en esquemas de corrupción. Me parece peligroso que lo diga en este espacio, y sobre todo que los estados comprueben que el programa no funciona. Pues también es complicado porque los estados no miden el funcionamiento del programa. No es un programa que sea a jurisdicción de los estados y no tendrían cómo medirlo. Diciendo que hay empresas que se quedan el dinero, pues los jóvenes ya sabemos que el dinero le llega a los jóvenes y no a las empresas per se. Entonces yo no me creería como esta narrativa, y precisamente como decía Ana, hay casos, pues vamos a decir los casos que hay, los que dijo Luis Alcalde, que son 300 espacios en los que hay conflictos, no se sabe de qué tipo, tampoco es que sean conflictos tan grandes, no es corrupción, no se ha comprobado, de 158,000 espacios. Es el 0.3%, es casi el margen de error de cualquier cosa. Que creo que en el primer año nos ha dado 900 jóvenes que están yendo todos los días a trabajar, como ha dicho Alejandro. Se ha visto que es un programa que funciona, donde los jóvenes y las jóvenes están ahí, digamos, se sienten con esperanza de seguir trabajando y capacitando en espacios que ellos y ellas mismas eligen. Entonces yo sí no me atrevería a criticar un programa de esta magnitud, sabiendo que los programas, que los gobiernos pasados, como decía Alejandro, lo que hicieron fue pues rezagar y dejar al margen de lo demás a las personas que no estaban ni trabajaban, llamándoles ninis, como cualquier cosa, pues en esta narrativa de que los jóvenes que sí se lo merecen, los jóvenes que sí trabajan. Entonces lo que dicen es que quizá para mucha gente, y yo creo que no tendríamos que caer en eso, para que tú merezcas
salir adelante y tener la oportunidad de trabajar y hacer cosas, pues tienes que demostrar un superpoder para ir a las Olimpiadas, y creo que quizá ahí ya te mereces otro tipo Los de estás denostando, privilegios, de verdad, ¿no? No te me va a ir parece a mí. mal. Yo creo que ya estuvo con la narrativa de que los gobiernos anteriores no hicieron. A ver, no inventaron el hilo negro. Este programa Ellos está le llaman, no son Dios y no son Santa Claus. Sí, está aprobado internacionalmente. Ahí está Brasil, está Alemania, etcétera. Y creo, para no hacer una crítica así vacía, creo que, como dicen en la burocracia, pues hay áreas de oportunidad. No sé si, y tan así que lo dijo la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde dijo, pues sí, efectivamente, pues todo programa es perfectible. No creo que haya un caso de corrupción de los jóvenes. Lo que sí puede haber es casos de corrupción de los empresarios que le están diciendo a los jóvenes, pues dame una lana, yo te firmo aquí, etcétera, porque lo que sí pasa en este tipo de problemas, cuando haces una transferencia directa de dinero, pues el que al final decide cómo lo gasta y cómo es el agente al que, Pero para al que se exista lo das. corrupción se requieren dos, No, espérate, pero es que la corrupción La privada inocencia es la violación a un deber posicional, y el deber posicional aquí es de quien está dentro del programa, ¿no? Que es los empresarios, ¿no? El joven lo que está haciendo es dando la lana, pero no es un acto Pues de corrupción, mal, pues hay porque que no es un enseñar a deber- los jóvenes que porque, eso no o sea, se es hace. una relación privada, pero el gobierno, digo, los empresarios Pueden con el empezar por el gobierno, PAN. ahí sí yo creo que lo deberían de fiscalizar. ¿Qué es lo que leí? Creo que el modelo alemán es al revés, o sea, aquí el joven, tú entras a la plataforma y te sale qué ofertas hay cerca de donde tú vives. Y el modelo alemán, al contrario, busca a los jóvenes para poder incorporarlos al mercado de trabajo que más sea afín a sus habilidades y capacidades de acuerdo a lo que estudiaron. Creo que eso podría ser algo interesante de explorar aquí, porque pues, no sé si sean fake news o no, pero se leen algunas historias de yo soy doctor, yo soy médico, yo soy abogado, estudié física cuántica y estoy en un trabajo que no tiene nada que ver con lo que estudié. Entonces, esa relación entre el mercado y la educación, que es un debate muy complicado, podría atenderse. Y además que el Estado... Que esa es una realidad que pasa no nada más en ese tipo de programas, sino en general, ¿no? Mucha En el gente mercado estudia de algo y trabajo. acaba haciendo otra cosa Claro, completamente. no, por supuesto, pero pues, debería, o sea, un país más igualitario debería de haber más congruencia y consistencia entre lo que estudiaste y lo que vas a dedicarte. Y la segunda cosa Bueno, que nada es... más señalar que ahorita hay muchos médicos que estudiaron medicina y que ahorita no tienen donde trabajar porque no hay presupuesto en los hospitales, porque el presidente no yo creo que destinó sí, a ver, suficiente dinero. espera, lo que creo es, lo deben hacer multianual, y también lo que dijo Luis Alcalde, si no se crean más empleos, esto no va a servir de nada. Y es, antes, en la larga noche no liberal, pues la apostaban a la creación de empleos. Ahorita le están apostando a esto y espero que algún día crean A empleos, becarios que si no chiquitos. crecemos, pues se ve un complicado. A ver, Encinas. No, que lo interesante de este programa, que es de inclusión, es que el joven elige el centro en donde quiere capacitarse. Entonces, si no le gusta su capacitación, tiene el derecho de moverse hasta en una ocasión. Y es bajo 4 criterios: por afinidad, sí, como dices, por cercanía geográfica, porque no se pretende que haya una movilidad de los jóvenes y que se gasten su beca en transporte, por nivel educativo y por si la capacitación es compatible con algún tipo de discapacidad. Y nada más replicándole a Ana, sí hay una apuesta por la educación, hay un programa de becas universales a la educación media superior para evitar la deserción de los estudiantes en la preparatoria. Se están abriendo 100 universidades públicas por todo el país que se ajustan precisamente a las vocaciones productivas de los territorios para evitar precisamente este desfase entre lo que los jóvenes aprenden en la escuela y lo que hay Oye, realmente en el mercado de trabajo. Y dos preguntas ahí, porque dado que están estos datos públicos, ya que recabó el Financiero, de que las empresas grandes no están empleando a estos jóvenes, ¿en dónde se están empleando? Pues las principales capacitadores son los micros y pequeñas empresas, y hay que decir que el programa opera, es un reflejo de cómo está la estructura productiva de este país. Los grandes empleadores son los micros y pequeñas empresas. Y sí, lo que dice el Financiero es que solo 2% de las empresas tienen 250 empleados o más, los que están en el programa. Y eso es también reflejo de cómo está el mercado laboral en este país. Ahora, es el oficio, es el carpintero, es el electricista, es el que está transmitiendo sus saberes, y que ahí sí hay una reconstitución de lo que a Martín no le gusta mucho, pero que es el tejido social desde abajo. Y la otra es que sí hay mecanismos de supervisión y cuando se detectan y se identifican casos de corrupción o de simulación o de que el tutor le pida un moche al joven, se procede a darlos de baja. Y lo importante y lo padre de todo esto es que es principalmente el joven el que denuncia al tutor, porque ningún joven quiere que le den moches, y la verdad es que sí quieren aprovechar la oportunidad para capacitarse, porque esto dura un año, pero después pues tendrán que enfrentarse nuevamente. ¿Dónde las podemos ver? ¿Les están comunicando? Yo no he visto ninguna serie de videos o de que entrevisten a los jóvenes. Hay muchísimos. Métete al Facebook de Jóvenes Construyendo el Futuro o al de la titular de la Secretaría del Trabajo, al
el Twitter de Luis Alcalde. Y la verdad es que son conmovedoras las historias que se ven ahí. Le voy a echar un ojo porque no los he visto hasta ahorita. Por último, Ana. O sea que al final yo creo que ahí medio le recompuso porque es muy iluso pensar que no se están enfrentando esquemas de corrupción, que es evidente que eso existe en el país. Y entonces sí, la verdad es que sería muy triste que tantos millones de pesos estén echándose a la basura. No, de acuerdo, y por eso, si hay corrupción, Entonces, se corrige, pero no hay que demeritar todo un programa por los casos aislados, sino por lo que es la regla, que la verdad Y a es que los es una jóvenes. Mira, de capacitación. origen creemos Y que está mal. estigmatizar a los Entonces, jóvenes Yo creo como que flojos niños. todos en esta mesa queremos que lo vaya muy bien este programa, ¿no? Yo Ojalá, creo que ¿no? todas y todos queremos que sea exitoso, que muchas jóvenes y muchos jóvenes se integren después a la vida profesional, luego una capacitación y educarse y que este programa sea exitoso. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos ya para irnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.